último día de Escenarios 2011 y el día de hoy se ha establecido en la ruta curatorial Los límites de lo privado, el territorio de los afectos. La película de nuestro maestro de la clase magistral del día de hoy estuvo inscrita en otra ruta curatorial, pero decidimos que su clase fuera el día de hoy porque también tiene muchísimo de este tema, de el territorio de lo privado, los límites de lo privado, perdón, el territorio de los afectos. Es para mí un gran gusto presentarles a Boris Guerretz, a quien ustedes ya han estado conociendo y escuchando en estos días. Boris Guerretz es de Holanda, él vive y trabaja entre Londres y Ámsterdam. De hecho, su película People I Could Have Been and Maybe Am sucede en la ciudad de Londres y la vimos hace unos días aquí en Escenarios. Boris nos va a ofrecer una clase magistral a manera de conferencia, es decir, es una ponencia de una duración de 1 hora. En principio no tenemos previsto que haya preguntas y respuestas para aprovechar al mayor posible su exposición, pero si él lo desea, si él quiere, puede abrir a preguntas y respuestas hacia el final de su exposición. Bueno, pues vamos con un aplauso a Boris Guerretz esta mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias. Pues sí, digamos que tenemos 10 minutos, algo así. Vale. Muy buenos días. Es un honor muy grande para mí de estar aquí en esta institución. Y en los días que ya estuve aquí me enteré que el nivel de vosotros, de la participación, la pasión que vosotros tenéis por el documental es fenomenal y espero que puedo contribuir algo pequeño por eso. Y lo voy a hacer en inglés porque como Claudia Prado me había dicho que estaba Umberto Eco, que habla muy bien el español, pero prefería hacerlo en italiano porque tiene más posibilidades así. Okay, so I have a very good translator, and I will be continuing in English then. My work is relatively hybrid, and that is something that has to do with my background. I'm not someone who has been formed in the cinema world, but in the visual arts, and I have gone from visual arts into performance art and theater and dance in my previous activities. Now, this was something that has evidently been reflected in the kinds of works I have been doing. And I'm going to show you a few excerpts of some work that I've done and talk a little bit around it, around how the work came about, what I wanted to do with the work. And they're going to be very, very different kinds of works because I don't have a specific methodology in my work. It is always depending on the territory that I'm going to occupy and the research I'm doing in that particular project. It is because the let's see if can we bring up the menu, please. One of the things that has always been very at the foreground of my interest in the beginning when I started working was how perception is being influenced by contextual information. And this has also led me to working in performance and theater because I thought that my personal presence inside of the situation would alter the way you see things and to a certain degree would be able to guide the viewer towards a specific kind of content. To give you an example of that, if you see a chair and a cup of coffee on a table, it doesn't necessarily mean anything, but or it doesn't mean anything more than what it seems to be, which is just a chair and a cup of coffee, half full perhaps. If you then know the person who had been sitting there had just been shot outside, you have a completely different vision on what you're looking at, and the whole drama of the event is contained in that
in that image or in that cup of coffee that was perhaps the last thing that this person has done. So que yo quería trabajar en mi obra para ver cómo al estar yo presente en una situación podría yo extraer algún contenido o significado adicional a partir de esa situación para poder comunicarla al público y también comunicar las posibilidades de diferencias entre esas dos percepciones o entre las diversas percepciones que pudiera dar alguna escena determinada. Hice un intento deliberado por no estructurar esta plática demasiado porque me gusta ser espontáneo, porque a veces, porque siempre existen muchas posibilidades diferentes o diferentes rumbos que puede uno seguir en una presentación. Entonces, el primer extracto que les voy a mostrar es de 1995. Y volviendo a esa idea de información contextual, a propósito, me incorporé a una situación altamente política. Estoy hablando de Irak en 1995 y el embargo por parte de las ONU, dirigida en ese momento por Estados Unidos. Entonces era un país que estaba completamente cerrado al mundo exterior después de la Guerra del Golfo y yo tuve la oportunidad de visitar el país. Y la pregunta que me estaba haciendo a mí mismo en ese momento, yo acababa de regresar de Líbano, que también era una zona de guerra, la pregunta que me hacía a mí mismo es, como artista, ¿cómo puede uno encontrar su propio papel dentro de esa situación? Es decir, la naturaleza politizada del conflicto, por definición, bueno, un conflicto está politizado, y esto significa que la propia percepción está cubierta por las propias inquietudes que tiene uno acerca del conflicto. Y uno puede abordarlo básicamente de dos maneras. Y anteriormente hemos hablado en otros eventos acerca de este dilema que se sitúa entre el periodismo y el documental. El periodista estaría inquieto por la información, el aspecto de información acerca de la realidad que está encontrando o en la que se encuentra inmerso y le va a preocupar el público. Si es un periodista de iraquí, bueno, tendría que enfrentar la censura, y si es un periodista occidental, él también tendría que enfrentar a su público, que sería un público occidental que tiene cierta información y cierta expectativa acerca de este esfuerzo periodístico o este contenido que les está proyectando. Como artista, ustedes siguen otros intereses, unos intereses más personalizados dependiendo de su motivación que los llevó a trasladarse a un lugar determinado. Pero en el momento en que el conflicto empieza a superponerse, cuando está uno en una zona de guerra activa o cuando está uno en las postrimerías de una situación conflictiva, yo quería ver si como artista sigue uno teniendo una posición o si es algo que uno puede derivar de todo ello, algo no evidente. En la tradición artística occidental tenemos esta idea que seguramente se desarrolló en los siglos XIX y XX de que no había límites al arte, que no había limitaciones a lo que uno pudiera explorar, fuera psicológico, físico, profano o temas profanos o temas religiosos. Todo está al alcance del artista y si uno reclama ese territorio, entonces mi pregunta es, ¿hay un límite a todo esto? ¿En una zona de conflicto impondría esa clase de límite acerca de la realidad que se puede acceder como artista? Entonces es una pregunta retórica y entonces fui a Irak. Bueno, les voy a explicar la situación técnica de este extracto. Entonces yo tuve la posibilidad de
básicamente se me invitó, más bien, por medio del Ministerio de Cultura de Irak, por medio del director de la televisión, se me invitó a Irak. A ver, a lo mejor tienen que despertar la máquina, se quedó, o pueden reiniciarla. Y recuerdo que estaba yo en Holanda y tuve que ir acudí a sacar mi visa, y el edificio de la embajada era enorme, pero todas las cortinas estaban cerradas, estaba totalmente oscuro adentro y solamente había una persona expidiendo las visas, que ya era una probadita de lo que estaba por venir. Y llegué con la idea de que en ese momento yo no estaba tan, ¿cómo expresarlo? Tan bien definida la idea, pero después descubrí que esto es una característica de mi trabajo que le llamo yo ir a la deriva. Un concepto que básicamente se remite a Rimbaud y fue afinado por un poeta francés, quien desarrolló esta teoría de a la deriva como un contramovimiento a nuestro entendimiento occidental de investigación, que es una idea precisa acerca de cómo se van a definir los temas por explorar y entonces proceder a la exploración, mientras que el aspecto a la deriva es algo completamente diferente. Es decir, ingresa uno a una situación en donde se encuentra uno deambulando por un territorio específico, detectando conocimientos que de otro modo no se encontrarían. Conocimientos que se encuentran únicamente por mera coincidencia. Y una vez que se aplica esta metodología, uno obtiene conocimientos que quizás no habría encontrado si hubiera uno seguido una metodología más sistemática. Entonces, al hacer eso, esto lo hice por necesidad, porque se me lanzó esta situación con muy poca preparación. Entonces, cuando llegué a Irak, ya lo tenemos ahí. Como sea. Este es un poquito del principio de la película que desarrollé allí. De hecho, desarrollé la película con el material que filmé durante la visita. ...1995. La guerra ocurrió en 1991. Ahorita no hay sonido, pero en un momento más vamos a tener sonido. Un sistema de temor. Voy a interpretar la narración. Recuerdo el momento en que crucé la frontera, como una sensación física. El cuerpo era aparentemente libre, pero la mente se quedó atrapada en un sistema de temor. Y esto aletarga el movimiento. Es imposible permanecer inocente y pensar que uno de algún modo puede ser uno mismo. Más bien, una sorpresa inmovilizante se apodera de uno, más bien. El título es Invisible. Irak, mayo 1995. Ahora que estoy aquí, que llevo aquí algunos días, reconozco la sensación. El tiempo se estira continuamente porque al parecer no hay un propósito, no hay un rumbo. Todo mundo alrededor de ti está enredado en contradicciones y ocupado con permanecer vivo. Nada puede ser espontáneo
Hay demasiados factores que considerar. Estamos dentro de un sistema de vigilancia constante. En el Ministerio de Información me preguntaron a qué venía yo y no tuve respuestas, o más bien mis respuestas fueron confusas. Ellos querían saber a dónde quería yo filmar para que pudieran considerar si me lo iban a permitir o no. Yo no estaba preparado para estas preguntas. De hecho, en realidad no tenía un motivo claro por el que había venido. Quizás pensé que me podía yo lanzar a esto y derivar las imágenes buscando lo normal en lugar de lo extraordinario, a contrario de los periodistas, escaneando el ambiente visual en busca de algo concreto y más allá del prejuicio. Pero aquí no existe la normalidad y nada está exento de politicidad, no para mí como occidental y no para ningún iraquí. Todos estamos atrapados dentro de la política. Bien. La luz, por favor. Entonces, continúa básicamente un rato. El texto, por cierto, es uno de los mayores problemas para el documentalista. Fue horrible. Ya no lo puedo escuchar, de hecho. Continúa un rato describiendo escenas y conversaciones que sostuve con personas en Irak, pero aun cuando las hubieran filmado, no las hubiera podido utilizar porque estas personas hubieran estado en peligro, porque una vez que se hubiera conocido que yo había hablado con ellos, les hubiera creado un problema, los hubieran desaparecido para siempre. Entonces es una enorme responsabilidad como de entender, como cineasta. La gente a veces está desesperada por hablar, pero algunas veces uno puede permitirles utilizar su voz porque esto representa demasiado peligro para ellos. Creo que el peligro para el periodista es menor que para estas personas, porque los periodistas se pueden ir aun cuando dejen atrás su metraje y sus equipos. En los últimos 5 o 10 años, los periodistas se han visto víctimas de mayor presión, incluso los han matado en diferentes lugares del mundo, y esto es muy lamentable y terrible, es un fenómeno terrible, que tiene que ver con el cambio de la naturaleza de los conflictos alrededor del mundo. Pero como sea, una de las cosas más importantes para mí en este caso fue que el mundo árabe y la situación posterior a la colonia y la división cultural entre el mundo islámico y el mundo cristiano occidental. Bajo este sistema en el que el mundo árabe asume una posición tan importante, fue un caso muy interesante en el que se pudo explorar o se podía explorar cómo se puede seguir teniendo una voz dentro de algo que es blanco o negro, esto o lo otro. Hubo un escritor muy prolífico acerca de este problema y él creó esta terminología llamada orientalismo, que básicamente dice cuál es la mirada del occidente sobre el este y cómo esta mirada crea una identidad que no es
no proviene de adentro, sino más bien es una identidad impuesta desde el exterior por medio del colonialismo y el imperialismo. Ahora, yo me encontré en esa clase de territorio a la hora de realizar esta película y me pareció interesante ver la manera en que, o más bien la pregunta de seguimiento es si se puede hacer algo como artista dentro de una situación tan politizada, que sigue dirigiéndose al nivel emocional más que al nivel de información o el deseo de hacer algo. ¿Qué quizás sería el camino que seguiría un periodista? ¿Cómo? O sea, la siguiente pregunta es, ¿existe algo así como un territorio no politizado en donde se pueda descartar el recuerdo inscrito sobre el paisaje? Donde pudiera ignorarse la historia que está vinculada allí, ya sea la historia local o bien la historia internacional estratégica. ¿De qué manera se puede ver algo de una manera casi neutral? Aquí en México, obviamente, tienen un gran discurso acerca de lo que significa ser pueblo original. Tuvieron una revolución muy larga y tuvieron una lucha anticolonialista. Entonces hay una manera específica en la que contemplan su realidad, con la que se tienen que definir a ustedes mismos dentro de una realidad con base en las diferentes identidades que existen en un mismo territorio. Entonces esto hace muy difícil considerar algo o ver algo. Para darles un ejemplo, ver un campo, digamos, con la idea de que, esto sería un campo de golf magnífico, o ver ese campo y decir, bueno, mis ancestros están enterrados aquí. Esta es la clase de estos son los elementos que alimentan la manera en que vemos las cosas. Ahora, hice otra película y en ese caso para mí fue importante tratar de encontrar un ancla para mí mismo con una película que me diera espacio para que en el futuro pudiera yo tener, o sea, que constituyera una especie de punto de partida para lo que yo pudiera hacer en el futuro. Esta película se llama Cero.
Bien, esto también continúa durante un rato. Es un film que no tiene ninguna clase de estructura dramática, sencillamente es un desarrollo visual durante un lapso de, creo que dura 6 minutos y luego se prolonga hasta la noche. No sabía a ciencia cierta, es algo que hice no para proyección, sino más bien como una presentación tipo instalación. Y me permitió reclamar mi propio territorio, porque estaba un poco confuso. Y intenté situarme en esa realidad. En esa época estaba viviendo en Holanda, estaba buscando una situación en la que yo pudiera hacer un paneo de 360 grados sin influencia aparente del hombre ni intervención artificial en el paisaje, y resultó ser extremadamente difícil porque está tan densamente poblada Holanda, siempre hay algún molino de viento o algún cableado eléctrico o alguna carretera, entonces es muy difícil, pero lo encontré en una isla pequeña, un lugar, y hay algunos lugares aislados allí, y esto me permitió o me sirvió más bien para hacer esta película. Y de hecho la tecnología que desarrollé para esta película, que básicamente fue un motor montado sobre un tripié que estaba girando manualmente, y provino de una pieza artística que había hecho en ese momento, que era un monitor de video que giraba rápidamente para ver qué pasaba con la imagen. Y esto me llevó a utilizarlo para esta película. Esto no recuerdo, fue 1996. Y luego empecé a trabajar principalmente en dibujos. Empecé a dibujar y desarrollé, estaba haciendo mucha edición para otras personas, y esto me ayudó a afinar y comprender la gramática del cine a través de mi trabajo con otras personas como editor. Y por fin di el paso hacia hacer mis propias películas por encargo de la televisión. Y la razón, es decir, los antecedentes de esta película fueron que se me había encargado hacer un retrato de un arquitecto de origen coreano que en ese momento estaba viviendo en Detroit, y él me introdujo a la idea de la agricultura urbana. Y esto básicamente es un fenómeno en el que se producen alimentos dentro de una ciudad. Y de hecho es algo que tiene una larga tradición, de hecho desde inicios o un poquito antes del inicio del siglo XX. Y en esta tradición, en la periferia de la ciudad se utilizan los terrenos para producción alimentaria. Y el origen de todo esto surgió de la necesidad surgió de la posibilidad de producir alimentos para tiempos de guerra, por ejemplo, o en tiempos de pobreza extrema, y darle la oportunidad a las personas de que tengan algún recurso o alguna manera de producir sus propios alimentos. Ahora, en el caso de la ciudad de Detroit, esta ciudad se había desarrollado, tuvo un desarrollo extremo a fines del siglo XX, sobre todo por la industria automotriz. Y en la década de 1960, 1968, las tensiones dentro de la ciudad, básicamente tensiones raciales entre la población de origen africano que se había mudado a la ciudad para trabajar en la industria automotriz, y la población caucásica tenía mayor nivel educativo, y
y estas tensiones incluso se resultaron en insurrecciones y manifestaciones y violencia, y por la automatización en la industria la gente ya quedó redundante y la ciudad se convirtió en una concha, o digamos se quedó hueca, digamos, y las personas incluso habían incendiado sus casas para poder reclamar el seguro, porque el precio de la casa ya estaba evaluado tan bajo que ya no era negocio. Entonces fue como una zona de la Tercera Guerra Mundial en ese tiempo, y hubo algunas personas que tenían interés en revitalizar la ciudad por medio de la agricultura urbana, y la idea era que esta agricultura urbana regresaría a la gente a sus raíces, con la realidad, con la producción alimentaria, en una relación comunitaria entre sí. Este plan permitiría darle nueva vida a la ciudad. Me pareció esto sumamente interesante porque siempre he estado interesado en este aspecto de la ciudad en nuestras vidas. Fue muy interesante ver que la tierra salvaría a la ciudad, lo que implica, es hasta cierto punto una paradoja. Hice investigación pues al respecto y llegué a una idea, la idea de realizar una película sobre este fenómeno de la jardinería urbana, tanto en Rusia como en los Estados Unidos, 2 ciudades como Detroit y San Petersburgo, bajo la idea de que ambas ciudades son remanentes de una ideología fracasada, que es el capitalismo industrial y el comunismo. Después de la caída de estas ideologías, lo que permaneció en las ciudades fue una renovación a partir de la decadencia, y estuve buscando estos pequeños sitios de terreno para ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Siempre existía este sentido de que el campo estaba aquí. Aún con todas las fábricas, me parece que es las personas quienes han venido del campo, y puede sacarse a la persona del campo, pero no puede sacarse a la gente del campo. Y siempre es cierto esto, aun cuando en cierto momento fue la 5ª ciudad más grande del país. Ha crecido tanto que tiene que encontrar alguna manera de subir, porque por el crecimiento de las empresas multinacionales y la exportación de empleos en el ultramar, la industria no va a regresar a la ciudad, así es que reconocemos que nunca seríamos capaces de regresar a lo que fue el pasado. Lo que necesitamos es construir una ciudad constituida por comunidades, y que la jardinería y las pequeñas empresas se convertirían en una parte esencial de esta nueva economía. A partir de ahí, empezamos a ver que la gente ya estaba ya realizando estas actividades y empezamos a crear el movimiento como tal. Los jardines, supongo, puede haber miles de ellos, pero no hemos podido dar ese salto en nuestra conciencia que todavía necesita darse para que las personas entonces se comprendan cuál es el verdadero cambio de valores involucrado en este movimiento de agricultura urbana. Tiene que provenir del deseo de las personas por lo que están, su creencia por lo que están haciendo, y a obtener algo práctico de esto. Las personas han perdido esa fe, la fe de que puede existir una conexión entre el esfuerzo y el resultado. Creo que la jardinería proporciona eso. ¿Alguna vez has comido fresas frescas? Hay que pensar en términos de un crecimiento lento, en términos de un proceso, una transformación.
cómo algo nuevo va a surgir de algún tipo de esfuerzo que implica nuestra cooperación con la tierra. Este pay está buenísimo. Así está delicioso. ¿Cuál es nuestra identidad como seres humanos? Creo que esas son las interrogantes que hoy en día son importantes. Y he visto este enorme cambio y me siento privilegiada por ser parte del mismo. Creo que mucho de nuestro pensamiento relativo al cambio, durante un par de siglos, después de la primera parte del siglo XX, fue muy mecánico. Todo estando puesto en términos de crecimiento y dimensiones gigantes y la tecnología. Como alguien quien inició el Partido Socialista, las personas a mi alrededor han sido influidas por la Revolución Rusa. Eso fue lo que dio forma a sus aspiraciones. Todo eso, la manera en que se llevó a cabo. El personaje del día D, el sentido de poder, todo eso fue parte de su pensamiento. Y yo pienso, esa no es la manera en que las personas consideran el cambio hoy en día. Mira, siguen cargando, se están robando todo. La planta desapareció ya. Cuando empecé a trabajar aquí había 3 turnos. Durante el turno nocturno comía 1. Había alimento, leche, había todo tipo de cosas, pero todo eso ya desapareció. No queda nada. Nada. Teníamos campamentos de verano, atención para los niños, el antiguo centro cultural. Había todo tipo de eventos que se realizaban en las tardes. Fiestas y celebraciones de Año Nuevo, conciertos, teatro, todo tipo de cosas. Pero lo que está sucediendo hoy en día es una locura total. El sitio de trabajo, las máquinas operando, prensas, para partes, para la manufactura de partes. El hule, el abasto de hule. A la derecha tenemos una caldera. A la izquierda vemos algunos pequeños rodillos y máquinas para la fabricación de partes. Ese tipo de cosas. Eso es todo. Lo hemos cubierto todo. Ya llegamos. El resto está cerrado. Todo está cerrado. Como pueden apreciar, este es un documental bastante tradicional. Para mí, aunque obviamente estaba yo muy interesado en el tema, para mí fue como resultado de esta comisión que se me otorgó por parte de la televisión, sentí que mi misión era el adquirir la forma y tratar dentro de esa forma de desarrollar ciertas ideas propias. Pero también fue mi pasaporte para mis siguientes realizaciones. Aunque me encantaba el tema, también fue como que un pensamiento estratégico el que obtuve para establecer contactos con la gente del mundo de la televisión. Desafortunadamente, el portero, por así decirlo, para los realizadores de documentales es muy difícil entrar en la televisión y su dinámica y financiamiento. Hubieron algunas cosas que traté de hacer en esta película que tal vez hayan elevado las cejas de algunas personas que eran más convencionales en cuanto al documental. Por ejemplo, no siempre está uno seguro dónde se encuentra. Algunas veces está uno en Rusia y otras veces las locaciones son de Estados Unidos porque las imágenes son bastante similares y ese era el propósito, mostrar las similitudes que existían.
la realidad que se percibe en el documental sobrepasa o había escapado, por así decirlo, al lugar mismo, la locación. Hay otro elemento en la película, en otra parte que voy a mostrarles, que también es importante. Era casi una película de tema. Había ciertas cosas que yo quería que las personas conociesen y que quería que la película comunicase desde un aspecto de información, pero también tenía que ser una película, algo que mueva nuestras emociones y que permita a las personas acercarse. Y por cierto, la mujer que vieron ustedes hablando, ella tiene, me parece, 96 años hoy en día y continúa en este movimiento y tiene una cuadra. Tiene un blog, perdón, que publica cada semana y es muy activa en este movimiento de la jardinería urbana y es una contravoz que se escucha en los Estados Unidos. Bueno, esta es la otra parte que quiero mostrarles. Es de la misma película, pero una sección diferente. Esta vida en los Estados Unidos es terrible de alguna manera. Es una vida en donde los perros se comen a los perros. Hay que llevárselo todo. Y muchas de estas personas solamente se sienten desesperadas. Mucha gente de raza negra. Esta es una vida en donde el perro come al perro, llevárselo todo. Muchas de estas personas mucha gente dice hay que darse por vencido y no puedo permitirlo. O más bien entrar en las drogas. Es una vida ruda. Así que tuve suerte de haber obtenido, tuve este trabajo en Ford. Y puedo comer prácticamente todo lo que quiero. Creo que podemos quedarnos en la casa durante 3 meses sin tener que comprar nada. Sí. Y lo que hacemos generalmente, como por ejemplo lo hicimos en el invierno pasado, esta casa que ven aquí tiene una cocina y tenemos una vieja cama en cada lado. Es en nuestra cabañita de escape. No camines muy rápido. Y ella está en un lado y yo estoy en el otro. Es muy acogedora ahí dentro, no importa cuán frío se ponga. Puede haber una temperatura bajo cero y nosotros estamos ahí con algunos libros y leemos, escuchamos la radio y pensamos cómo viven en el sur. ¿Comprende? No tengo un jardín y nunca tendré un jardín. Tíos, tías, miembros de mi banda, todos ellos tienen jardines. Sus jardines son verdaderas plantaciones.
de los principios rectores, cuando estaba yo pensando en esta película y cuando estaba eligiendo el foco de la película, fue algo que estaba yo leyendo. Mumford, era lo que leía. Un gran investigador multidisciplinario sobre la cultura. Y tiene un libro que se llama The City in History, La ciudad en la historia. Es un intento de hacer una búsqueda de los componentes de las ciudades a lo largo de la historia. Y tomó elementos de la antropología. La idea de lo orgánico y lo mecánico. Él transmitió eso diciendo que el ADN de la ciudad proviene ya sea de una aldea, ese tipo de organización, aldeas que se relacionaban entre sí, constituyendo así una entidad mayor, que es la parte orgánica de la ciudad. Este lugar sería donde hay una comprensión de la comunidad y esta importancia brindaría estabilidad a la vida de la aldea. Y la parte urbana sería la ciudad, la fortaleza, que con el tiempo se convertiría en el centro del imperio y el punto de poder desde donde emanaría el mismo hacia afuera, con una relación de poder dominante sobre la tierra circundante. Este sería un lugar atractivo para las personas, sería un lugar vibrante. ¿Por qué? Porque estaría abierto a nuevas ideas continuamente, a pesar de ser el centro de un imperio. De acuerdo con lo que él dice, lo que una ciudad necesitaba para ser saludable era contar con estos dos componentes adecuadamente equilibrados. Cuando estuve realizando y haciendo la filmación para la película, hubieron dos problemas que puedo describirles porque como practican la realización cinematográfica puede serles interesante. La ciudad de Detroit es muy extensa y si uno pone la cámara y puede pensar que está en las afueras de la ciudad, tenía que asegurarme de en mi imagen contar con un código que estipulase que era exactamente la ciudad donde me encontraba. Y entonces hay veces que tiene uno que recurrir a la edición en lugar de exclusivamente hacer uso de las tomas. Por otra parte, me sentía yo muy interesado en este aspecto mecánico. ¿Cómo podía yo expresar esta idea de lo mecánico? Por ejemplo, esto surgió al final de el primer fragmento que les mostré. ¿Vieron ustedes a ese trabajador que iba hablando de los diferentes procesos y maquinarias que estaban disponibles ahí? Si vemos esta secuencia, llega a una puerta y luego viene otra escena de este mismo hombre, pero en un bosque, en donde él está recolectando hongos y conoce el nombre de 150 diferentes hongos que crecen ahí. Esto es para tratar de entender los aspectos orgánicos y mecánicos, este conocimiento biológico que está gradualmente desapareciendo porque las personas pierden su conocimiento sobre la tierra, sobre el campo, pero al mismo tiempo nos brinda esa idea o esto nos brinda un método para abordar las cosas de una manera más poética. Mi verdadero interés era más hacia lo no verbal. Aquellas cosas que no nada más eran observacionales, sino aquellas de las cuales se puede extraer algún tipo de significado poético, esto extraído de la realidad frente a nosotros. Fue así como realicé mi siguiente película que se llama Dream Drivers, o Driving Dreams. Lo que acabo de explicar relativo a los aspectos orgánicos y mecánicos en una ciudad fue un tema que continuó en esta película, porque para mí, si yo me pregunto sobre la mecánica y pienso en términos del automóvil, como la expresión más avanzada de lo mecánico,
habría hecho mi película sobre lo que yo llamaba la zona de automóviles, el área donde la ciudad se extiende hacia el campo a través del sistema carretero. El siguiente aspecto que emana de esta primera película es que si los jardines pueden crear este sentido de comunidad, entonces el automóvil es el extremo opuesto, es decir, el estar en total soledad. La mayor parte de las personas conducen su automóvil estando solos. Y lo vi casi como una de las personas que estaban desincorporadas, en donde el contacto físico es cada vez menos aparente porque hay este vidrio entre ustedes y las personas que están afuera. Es como si uno estuviese sentado dentro de una burbuja. Y estas ideas teóricas subyacentes que existían era esta idea del no lugar, no espacio. Una idea desarrollada por Pierre Roger, un antropólogo, quien había analizado los espacios de las ciudades modernas, que son espacios de tránsito como los aeropuertos o el sistema carretero. Me interesó tratar de encontrar una imagen visual de lo que podría denominarse un no lugar. Por definición, no hay un foco real en ese no lugar. De hecho, no hay lugar para un ser humano ahí, solamente se puede estar ahí de manera transitoria, en tránsito, en pocas palabras. Este es el único diálogo que la película tiene, por cierto. Y la película transcurre durante un día y una noche, y aquí estamos acercándonos a la noche. ¿Café para ti? ¿Quieres algo de café? Por fin lo tengo. ¿Qué? Tu teléfono, tu número telefónico. Tal vez vengas mejor a mi lugar a lo de Mariela. Está bien conmigo. Estoy en Brandegg de todas maneras. ¿Debo tomar la salida de Swinjek en la estación de ESO? Sí, antes de la ESO. No, en la estación de la ESO. La gasolinería de la ESO. Voy a poner todo en la computadora. Y luego llegas ahí automáticamente. Pero te llamaré antes de eso. De todas maneras, te veré esta noche, ¿cierto? Sí. Que te diviertas. Ten mi café listo. Estaré alrededor de la 1:15, 1:20. Soy un loco, ¿verdad? Bueno, sé qué es lo que estás pensando. ¿Qué demonios están haciendo? Idiotas. Esta es la estación de Texaco. Soy Daniel. Quiero reportar a un conductor que está completamente borracho. Son dos chicos polacos en un BMW rojo con una placa PP10942. Acabo de verlos por la glorieta. No, siguen aquí. Sí, uno de ellos fue quien llenó el tanque primero. ¿Qué dijo? Vienen por fin a pagar. ¿Qué haces, amigo? Eso está bien. Muy bien. Adiós.
Muy bien, muy bien. ¿Qué hacer? Muy bien. Me doy cuenta que se nos está acabando el tiempo. Sí, tenemos 15 minutos más, dado que el siguiente realizador no va a estar presente. El realizador de la siguiente proyección no estará presente. Bueno, cuando empecé a hacer la investigación para la realización de esta película, bueno, surgió de múltiples y diferentes ideas. Había leído una historia en Francia que tuvo lugar, una historia terrible y trágica sobre una persona que llevaba una doble vida y había simulado ser un médico que trabajaba 8 horas, pero en realidad lo único que hacía era dejar a los niños en la escuela en la mañana y luego iba a un estacionamiento y ahí se quedaba durante 8 horas leyendo libros y periódicos para luego regresar. Estaba simulando esta vida como médico y sacando dinero de las personas, diciéndoles que él iba a hacer X o Y cosa. A final de cuentas, lo que sucedió fue que no había podido mantener esto y la gente quería que se les regresara su dinero. Mató a su padrastro y madrastra, quemó la casa con los hijos, pero sobrevivió. Y me preguntaba yo, ¿cuál es la situación que puede llevar a una persona a estar ahí? ¿Qué pasa cuando uno está sentado durante todo un día en el automóvil? Ese fue el punto de origen. Esta iba a ser una película de ficción, pero luego yo pensé que tal vez no podría llevar a cabo esto en Francia y me dijeron, bueno, ¿por qué no la haces aquí en Holanda? Así es que dije, muy bien, este tiene que ser entonces un documental que llevé a cabo ahí, en Holanda. Mientras realizaba esto, 2 cosas sucedieron. Una, hubo el asesinato de un colega cineasta, Ken Van Gogh, y hubo un sentimiento extraño que permeó Holanda, porque la gente no podía entender qué era lo que había sucedido en realidad. Él era una figura muy controvertida, así es que había este sentir de que él se estaba buscando problemas. El hecho de que haya sido asesinado hizo pensar a las personas que no se sabía ya en qué se había convertido el país. 2 meses después de eso, lo que sucedió fue que una mujer, una conductora, murió en la vía rápida porque alguien le había arrojado una piedra desde un paso a desnivel. Y aunque no tuvo el mismo impacto que el otro asesinato, para mí fue una expresión de ese momento en el tiempo en que hay una completa enajenación de la realidad. El resultado final del anonimato es tirar una piedra contra un vehículo que pasa por la vía rápida. Esa realidad está tan alejada de la persona que arroja la piedra que es realmente sorprendente. Se convierte casi en un símbolo o una metáfora de la enajenación que puede tener lugar en la sociedad. Se convirtió esto, pues, parte del documental, el sentimiento subyacente de lo que puede llegar a suceder. Voy a mostrarles entonces esta sección.
Empieza por la mañana. Hacia el final ya de la noche. Bueno, aquí tenemos el momento que es interesante de ver desde el punto de vista documental. Esto, claro, está presentado en la película y unos colegas me preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es que estuviste allí? Es muy extraño, pero realmente esto fue presentado. Pero de acuerdo con la conversación, que aun cuando está allí en cuanto a la interacción, la gente no estaba actuando, todo fue espontáneo, salvo la parte de que se estrella el parabrisas. Y la gente que participa en mis películas cada vez se vuelven más actores para mí. Y una vez que introduzco la cámara en una situación, lo veo como crear, no una situación completamente artificial, pero es el elemento de la cámara que hace la situación diferente. Ahora voy a hablar más rápidamente, espero que mi traductora pueda seguirme el paso. La siguiente película obviamente intentaba seguir la continuidad, una película en la que yo quería ir como caminando y estar en el paisaje urbano y atravesar la frontera del anonimato y acercarme a la idea del otro e invertir el papel de que tenía yo como sencillamente el observador. Pero creo que no hay tiempo suficiente para hablar de ello. Pero la cuestión que para mí fue lo más importante, o el elemento nuevo, o quizás un elemento que ya estaba allí, pero que tenía que desarrollarse, fue el hecho de que yo estaba considerando a la cámara como un medio de interacción social. Entonces la cámara ya no solamente es el objeto que graba la realidad de su alrededor, sino que se convierte en el foco central de la película, lo cual significa que al introducir la cámara en la situación va a crear la dinámica que se va a utilizar de diferentes maneras, y la manera en que yo quería utilizarla en este caso y en otras películas es que es como una especie de catalizador para que algo suceda. En la película con personas, la mayoría de las cosas que ocurren, o algunas cosas que ocurren en la película no hubieran ocurrido, y lo que no hubiera ocurrido es que yo no hubiera reunido a estas personas si no hubiera tenido la idea de conocerlas. En la vida se hubiera desarrollado alguna situación, pero la idea de una cámara que cambie la dinámica de la hora es lo que me pareció lo más interesante, o es lo que me parece lo más interesante. Y la manera en que me gusta pensar en ello es, obviamente, yo no soy un observador objetivo, sino más bien parte subjetiva de una realidad en particular. ¿Y cómo expresarlo?
Cuando le estoy pidiendo a la gente que participe, les digo, te quiero invitar a mi película, pero mi película todavía no está hecha y solamente puede hacerse contigo como parte de ella. Y no te estoy pidiendo que realices mis ideas, sino más bien, ¿podemos estar juntos en esta película? ¿Podemos hacer juntos una película? De manera que sí conservo mi responsabilidad como director y soy el responsable de el contenido y el rumbo que sigue la película, pero sí existe un aspecto de colaboración. Y tengo un segmento corto, digamos, o digamos una que quizás pueda mostrarles, dura 2 minutos, pero es muy cruda. Y en esta película nueva, entré a esta nueva película básicamente con la idea nada más de tomar fotografías y luego hacer una técnica de tratar de sentir mi lugar en la situación. Pero el aspecto principal de lo que quería hacer yo allí, yo vivía en África de niño y regresé allí por primera vez, entonces tenía yo que establecer una conexión. Entonces conocí a personas que vivían en la calle, eran discapacitados y este es un problema enorme porque hay como 200,000 personas discapacitadas que viven en esa situación, pero no quería hacer una película de derechos humanos, ni quería hacer una película acerca de esos problemas, ni quería hacer una película acerca de el hecho de que descubrí la historia personal, porque ellos viven en comunidades, en las calles, y descubrí que cada uno tiene una historia personal, pero nunca la habían compartido entre sí, y yo quería utilizar mi cámara como un medio para permitirles a ellos a empezar a compartir estas historias entre sí y edificar una película en torno a estas historias todos juntos, y en todos los aspectos estaríamos colaborando. O sea, en cuestiones técnicas y todo eso, mientras yo manejaba la cámara, por ejemplo, ellos sostenían el micrófono, pero era la idea de, vamos haciendo una película juntos. Ahora, si ellos iban a inventar algo, a mí no me importaba, porque no quiero pensar en esta película como un documental, aunque sí pienso que si tenemos éxito, habrá un elemento de realidad muy fuerte en la película, pero la realidad que perseguíamos era más bien una de... Hay un metanivel que incluye la realidad de hacer la película, que en este caso era importante. Es esta. Y luego quizás tenemos un poquito de tiempo para responder algunas preguntas. A long night's journey into the day. Bueno, la manera en que el día va para mí no es fácil, porque estoy obligado a pedir limosna en la calle. Una lógica yace en el hecho de que aquellos a quienes la sociedad se rehúsa a ver de día, vive de noche. Estas son las chicas y chicos de Freetown. Su discapacidad los obliga a una vida en las calles. Todavía había niños durante la guerra y cada uno de ellos vivió su parte del infierno, pero nunca hablan acerca de ello. Suley Agustinus Coronat, Mohamed Sherif Abukam, Ibrahim Kamal, Alfred William Thomas, Chairmans, CC. Estas personas están sordos y mudos, no pueden hablar. Sí, estos de aquí. Yo iba a pasar un año con estos chicos de la calle y me fusionaría con su comunidad y permitiría que sus ojos me guiaran a lo largo de la noche. Solamente nos queda un cartón. No hay uno más blando. ¿Es demasiado? No vas a encontrar uno más blando. Tiene doble forro. No vas a tener sueños tan dulces como con este cartón. Seguimos el viaje que los llevó desde sus aldeas lejanas a la ciudad. Juntos
vamos a encontrar las imágenes que exprese el interior de sus mentes para empezar a entender cómo se siente ser discapacitado y aprender qué significa estar aislado socialmente y marginado en un lugar sin piedad. Este es otro aspecto de tenemos que hacer fotos y tenemos que hacer este tipo de cosas para poder iniciar el trabajo. Cuando estaba yo convenciéndolos acerca de esta película, me dijeron las personas, tienes mucha atmósfera y nada de drama, pero yo no quiero pensar en eso, porque yo no sé lo que voy a encontrar y solamente puede uno confiar en la gente con la que vamos a trabajar, así como la confianza que ellos tienen en mí, y tiene uno que confiar que la base o el meollo de la idea tiene la validez como para crear una experiencia intensa para el público. Y algunas veces las películas pues salen mal y es un experimento que puede fracasar o fracasa ahora y al cabo de 10 años de repente se vuelve muy interesante. No hay ninguna seguridad en el documental y he allí su belleza. Entonces ahora quisiera invitarles a hacer unas preguntas porque creo que sí, tenemos tiempo para un par de preguntas. Bien, you've spoken about your work as a director, but your work as an editor. I'm very interested in your work as an como editor, ¿qué tanto, cómo es tu comunicación con el director cuando tú eres editor? Y si es casualidad, porque en esta película también se habla de ese vacío existencial o de esa soledad de esas personas que quieren matar, ¿no? En cierto modo es también tu tema, ¿no? Como muchas de tus películas. Bueno, lo que cuando as an editor, for me, every work el montaje es una grande parte de construir el contenido. Y hay yo creo que en Francia, en los tiempos del Cinema Direct, hubo también el editor era autor, igual, más o menos, porque es en ese momento que depende de la película que tienes delante de ti, es en ese momento que va a va a ser construido la película, veritablemente. Pero si no, depende mucho del temperamento, de la mentalidad de cada director y también del tema que tiene. Pero para mí hacer eso tiene el montaje tiene dos lados. De una manera, de un lado eso me da la posibilidad de ganar dinero para hacer lo que hago, y después también yo estoy el proceso de montaje es ser continuamente dentro de lo que es el DNA del cinema, la gramática, el vocabulario, el ritmo, la musicalidad, todas esas cosas son encima de la mesa en todo momento. Así que es una escuela muy buena para comprender el cinema. Hola. Bueno, para ti, ¿cuál es el documental convencional y el documental no convencional, y cómo es tu acercamiento a cada uno de estos? Bueno, yo dije convencional cuando estaba hablando de mi película del Garden Stories, historias de jardín, porque, bueno, convencional en el sentido que utilizas palabras dicho para ¿cómo se dice? El talking head,
y se utiliza también al mismo tiempo que ves otra cosa, o sea que puedes hacer como un voiceover. Y esas son cosas que son ya utilizadas muchas veces en la televisión y la forma no es muy inventiva. Lo que es no convencional es, yo creo que hay que explorar los límites del documental, hay que explorar los límites de la subjetividad y también los límites de lo que el espectador puede aceptar y no. Y eso no hay regla, eso depende de lo que haces, del tema, de la situación, de la realidad en la que tú entras. Así que, por ejemplo, tal vez en la película que tengo aquí, People, no es convencional porque es tan subjetivo. Y yo creo que, por ejemplo, muchas de las películas que hemos visto aquí en este programa son no convencionales. Así que... Hay una última pregunta. Ya. Es la última pregunta, pero no tenemos que terminar aquí, entonces sí. Okay. Lo va a hacer nuestra compañera. Hola, a mí me llamó la atención cuando mencionaste que de cierta forma los personajes se convertían en actores. ¿Por qué es esta visión? ¿No? Porque yo dije eso. Pero bueno, a mí me llamó la atención porque para mí los personajes reales pues están de cierta forma como en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforman en actores? Por conciencia. Mira, por ejemplo, si yo imagino que algo que está capturado para una cámara de seguridad en un parking, en algún sitio donde no sabe que está grabado, eso no, claro que no eres actor. Si estás filmando a una persona en una situación extrema donde no tiene el tiempo de pensar que hay una cámara ahí, no es actor. Pero de un cierto modo somos todos actores en nuestra propia vida, sin cámara. Y si ves, por ejemplo, el fragmento que tuvimos ahí en la estación de servicio, esa gente, todo estaba muy espontánea, pero la cámara, yo estoy seguro que sabían que la cámara estaba ahí y también tenían una conciencia que hacía que las cosas que hacían lo han hecho de una manera distinta o consciente, exagerada tal vez, y eso para mí es ya el principio del actor. O sea que para mí no depende también tal vez de muchas cosas, como si sigues a una persona durante mucho tiempo, la conciencia de la cámara se reduce. Fue en la otra película de People, fue así. Pero Steve, no sé si has visto la película, pero Steve, que es un sin techo, ¿se llama sin techo? No sé, un vagabundo, me dijo también, lo he hecho bien, y bueno, para mí eso no importaba, eso para mí no fue que sea de menos valor o que sea menos verdad, que si no, pero la verdad es que tú sabes, si hay una cámara, ahora hay una cámara ahí, pero yo estoy envolvido en esta clase, así que lo olvido, pero sí sería más, la situación sería más concentrada, yo lo sé, yo sé que, bueno, tengo que estar por acá, y así que yo creo que hay una cierta hipocresía en la idea que te puedes olvidar la cámara, porque es posible, pero no ocurre mucho. Bueno, desafortunadamente tenemos que concluir oficialmente la conversación, pero como ya les he dicho, ya hemos insistido, podemos continuar conversando con Boris extraoficialmente en los espacios de escenarios y a la hora de la comida. Él es un gran conversador y es carismático, como pueden ver, tiene muchas cosas que preguntarle y queremos agradecerle su participación en Escenarios 2011 con un fuerte aplauso, por favor.
Muchísimas gracias, Boris. Y vamos a hacer una pausa de 5 minutos para empezar con la proyección de La cuerda floja de Nuria Ibáñez. Por favor, llévense sus tacitas de cartón y tírenlas a la basura, compañeros y compañeras.